Hola, buenos días a todos y a todas los que estáis en online o en presencial aquí en la sala de la terraza. Bueno, vamos a hacer el último de los encuentros del año, el cuarto, que ya sabéis que consiste en traer a una persona que nos pueda aportar una visión nueva o especializada en alguno de los aspectos que efectivamente tenemos interés o ponemos el foco. Ahora estamos terminando el plan estratégico de los próximos 3 años y es muy relevante para nosotros poder abordar este aspecto, ¿no?, de nuestra actividad, que es la perspectiva de las humanidades en entornos más de ciencia y de tecnología, que es donde nosotros tenemos una mayor implicación, ¿no? Pero como ya llevo diciendo en muchas de las intervenciones que estoy haciendo, nos falta la H, ¿no? Porque las ciencias sociales están muy presentes en nuestra actividad de una manera o de otra, aunque queremos darles más visibilidad, pero las humanidades es cierto que quedan un poco, parecen un poco alejadas de nuestra actividad habitual, aunque no lo están, ¿no? Entonces, bueno, por eso queríamos entrar en este asunto y por eso hemos invitado a Elea Jiménez, que es la directora del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Aquí en CSIC somos muy fans de Elea y del centro, porque colaboramos con ella y con su equipo en muchos aspectos, tanto en programas como en temas de publicaciones, y queremos contar también con su apoyo en algunos de los nuevos proyectos que vamos a abordar, que son relacionados con el arte, la ciencia y la tecnología, o relacionados con los estudios relativos a percepción de ciencia o cualquier aspecto de la ciencia. Por tanto, queremos que nos dé ese punto de vista para nuestro plan estratégico que estamos elaborando, ¿no? Entonces, bueno, Elea es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es directora del Grupo de Investigación sobre el Libro Académico. Es doctora y licenciada en Documentación por la Universidad Carlos III y desde el año 20 es directora del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Tiene un currículum muy amplio, os voy a hacer una pincelada. Miembro del Management Committee de Acción Post de la Unión Europea, es coordinadora de la plataforma temática Interdisciplinares Ciencia. Creemos que es un proyecto realmente muy motivador y creo que muy disruptivo. Desde el 18 es miembro de la Comisión de Área Sociedad, órgano asesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, codirige el proyecto Academic Book Publishers, Registro Internacional de Editoriales Académicas. Su principal línea de investigación es la calidad en la edición científica y en la vinculación de las publicaciones científicas a procesos de evaluación académica, especialmente en humanidades y sociales. Es autora y promotora del Sistema Público de Indicadores para Editoriales Académicas, el SPI. El objetivo prioritario de esta investigación, que nos parece especialmente interesante, es promover y facilitar, bueno, mejor lo va a explicar ella después, no quiero meterme en mucho lío. Pero bueno, nos interesa también mucho, a mí especialmente, y con algunos de los equipos lo hemos hablado, el Departamento de Ciencia e Innovación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos, que tiene unos objetivos que son bastante concomitantes y bastante, para nosotros, muy relevantes y que nos pueden arrojar mucha luz en algunos de nuestros proyectos, ¿no? En concreto, la parte de métrica e innovación en la ciencia y el otro grupo de investigación, que es el de sistemas y políticas de investigación e innovación. Bueno, todo os estará sonando mucho, ¿no?, a nuestros nuevos proyectos de cultura de la innovación, de apoyo al sistema, etc. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Elea y bueno, está abierta, lógicamente, a vuestras preguntas, vuestras aportaciones cuando abramos el turno de palabra. Así que, muchas gracias y bienvenida. Gracias a enorme estar aquí hoy en vuestra casa y recibir la invitación de Inmaculada para hablar sobre estos temas. Os voy a contar desde un punto de vista particular, más en realidad como investigador,
especializada en acción académica, en evaluación de publicaciones científicas, de la actividad científica, pero es cierto que en mi rol como directora del Centro la percepción sobre lo que hacen, representan y significan las humanidades y las ciencias sociales en la interacción con las científicas, pues es particular porque realmente vivimos en el día a día ese diálogo con el resto de las ciencias, ¿no? Pensemos que el CSIC, el organismo público de investigación más grande de España, casi 11.000 empleados, está compuesto fundamentalmente por investigadores y técnicos de las áreas de ciencia, tecnología y medicina. Las representamos solamente el 8%, si es que llegamos, porque con la incorporación de los 3 nuevos OFIs es posible que esta cifra haya disminuido. Entonces, somos una pequeñísima. Ahora, en cuanto a la presentación, lo que hemos podido ver con el nuevo equipo de presidencia, que lleva unos años, es que las aportaciones desde las humanidades y las ciencias sociales a la resolución del conjunto de problemas sociales que nos planteamos es esencial. Convenga empezar por el origen. Todo este debate que se da en torno a las humanidades y a la diferencia y a la interacción con otras disciplinas, ¿no? Y hay que recurrir al planteamiento clásico, al hito en la historia, que fue aquella conferencia en el año 59 en Cambridge por parte del profesor Charles Snow, que se refirió a las dos culturas y a la diferencia y a la falta de entendimiento entre humanidades y disciplinas científico-tecnológicas, ¿no? A lo que llaman ciencia y humanidades, un contrapuesto. Hablaba, de hecho, de una contraposición entre intelectuales literarios y científicos. Y en una traducción que hace Manuel de León, el matemático de esta conferencia, dice, y es muy expresivo, que estos intelectuales y científicos se trata de dos grupos polarmente antitéticos, los intelectuales literarios en un polo y en el otro los científicos. Y entre ambos polos un abismo de incomprensión mutua, ¿sabes? Algunas veces, especialmente entre los jóvenes, hostilidad y desagrado, pero más que nada falta de entendimiento recíproco. Era un diálogo de sordos donde no se producía ese entendimiento. Vamos a ver ahora que el planteamiento en la actualidad ha cambiado. Toda esta teoría que él formuló, los principios que él formuló, luego fueron muy contestados, muy rebatidos. Ha habido mucha literatura en torno a este tema, en torno a esta divergencia entre las humanidades y el resto de ciencias. Y de fondo también hay un debate constante sobre la utilidad de las ciencias, ¿no? que es algo que suena un poco duro, que en el caso de las ciencias experimentales, naturales, todo el mundo entiende, ¿no? Todo el mundo entiende que los virólogos desarrollan vacunas y curan, y ese proceso es clarísimo y todos lo asumimos, pero no se entiende también pues que puede hacer un medievalista, o que puede hacer un arqueólogo, o que puede hacer un filósofo en el mundo de hoy, ¿no? Y sin embargo lo hacen, y lo hacen de una manera más invisible, más soterrada, menos representativa, figurando menos, pero se hace un trabajo, y eso es lo que hay que destacar, lo que hay que reivindicar. Bueno, en este artículo que precisamente se refería a este dilema entre ciencia y humanidades, y se refiere, digamos, a esa cerrazón que existe por parte de las dos esferas por escucharse mutuamente, ¿no? Pero es que, como ya apuntaba brevemente antes, ya no se trata
tanto de tener que escucharse mutuamente, de tener que entenderse o de intentar hacer el esfuerzo y conseguirlo, ¿no? Sino que realmente la investigación de hoy, la ciencia moderna, está planteada de una manera totalmente diferente. Es decir, que el foco ha cambiado. ¿Qué es lo que debe afrontar la ciencia de hoy? No es la investigación solo por el conocimiento, por el afán de conocimiento, sino que si pensamos en cómo están planteadas todas las políticas científicas, desde las económicas, las nacionales, las europeas, etc., todas estas políticas están planteadas desde el punto de vista de qué debe y puede hacer la ciencia para resolver los retos sociales. Y estos retos sociales, fijémonos, yo he puesto aquí, no tiene que ver con los clústeres que se han constituido en el programa Horizonte Europa de la Unión Europea: salud, cultura, creatividad y sociedad inclusiva, seguridad civil para la sociedad, digitalización, industria y espacio. Es decir, son grandes temas, grandes retos que no se corresponden exactamente con una disciplina, y mucho menos con una disciplina científico-tecnológica, como entendemos, sino que ahí deben intervenir un conjunto de disciplinas que de forma colaborativa y cambiando su enfoque y adaptándose a los planteamientos y a los problemas que hay, puedan resolver realmente ese reto tan enorme que se plantea. Vamos a entrar luego en ejemplos muy concretos, ¿no? Pero tenemos el otro caso, bueno, y de hecho la política científica está inspirada por ellos, que es la propia definición de los objetivos de desarrollo sostenible. Están ahí esperando a que la ciencia aporte soluciones a esos grandes objetivos que nos planteamos. Y casi en cualquiera de ellos vamos a poder ver, esto va a ser una constante en estos minutos, vamos a poder ver cómo las humanidades y las ciencias sociales se insertan y forman parte de las investigaciones necesarias, interdisciplinares y multidisciplinares para resolver esos retos, ¿no? Lo mismo pasaría con las líneas estratégicas del Ministerio, con infinidad de políticas públicas en las que ya se consideran los problemas sociales como aquello a lo que tiene que dar respuesta la. Esto no significa que tengamos que pensar siempre la ciencia con una motivación utilitarista, sino que realmente la sociedad espera de la ciencia esa respuesta y también, bueno, tenemos que considerar que detrás de toda esa investigación aplicada, investigación pensada para resolver problemas, hay gran parte de investigación básica que a veces, si se considera de forma aislada, uno podría pensar que no va a ningún lado, y sin embargo va, ¿no? Puede haber partes de las teorías filosóficas, parte de la ética, parte de la filología, que se vea como una disciplina, como un conocimiento abstracto, aislado, desconectado de todo lo demás, pero realmente cuando uno piensa en esa disciplina y en esos conocimientos en relación con lo que puede aportar, con retos que se plantean la sociedad, puede, debe y hay conexiones reales, ¿no? Y eso es una característica de la ciencia moderna. La ciencia moderna se tiene que dar de esa manera, ¿no? Para afrontar estos retos, estos grandes temas de los que hemos hablado, pues es necesario pensar en soluciones distintas, ¿no? y en formas distintas de hacer y de plantear la ciencia. Desde luego, una es establecer dinámicas diferentes de trabajo, y un ejemplo clarísimo tiene que ver con la ciencia abierta, ¿no? Pensemos lo que ha supuesto el gran repositorio de datos y de información PORT19 en Estados Unidos, pero que en realidad contiene conjuntos de datos de investigadores de todo el mundo sobre COVID-19, y ahí podemos encontrar datos de carácter sociológico, datos de carácter lingüístico, datos de carácter biomédico, datos de carácter demográfico, que pueden ser
utilizados y reutilizados por investigadores y cruzados por distintos investigadores para dar lugar a nuevo conocimiento. Sin esa manera de hacer ciencia, ese cruce de datos y esas conclusiones, esos análisis no podrían llegar a hacerse, ¿no? Entonces, el propio concepto de la ciencia abierta permite una interdisciplinariedad, que entren en juego distintas disciplinas de una forma que antes no era posible, no era factible. Luego son necesarias nuevas estructuras. Hablaba de este repositorio, he hablado de la ciencia abierta como una nueva dinámica. El repositorio sería una nueva. También es una nueva estructura, por ejemplo, lo que se ha planteado, lo que se está planteando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que son las plataformas temáticas interdisciplinares, que son estructuras, y ahora me referiré con más detalle a ellas, son estructuras especialmente pensadas en este sentido que apuntaba. Es decir, tenemos un problema, tenemos el problema de los plásticos en el planeta, de la contaminación por plásticos en el planeta, queremos solucionarlo. ¿Qué puede aportar? Que sí, que en este caso, desde los distintos ámbitos de conocimiento para resolver eso. Bueno, pues al constituir la plataforma lo que se hace es poner a trabajar a grupos de diferentes disciplinas en el análisis de ese problema en concreto y, por tanto, en las posibles soluciones que puedan, ¿no? Es una manera de articular la investigación incorporando desde el primer momento la interdisciplinariedad. Y en esta interdisciplinariedad lo que estamos viendo, y ahora voy a poner algún ejemplo concreto, es que las humanidades y las ciencias sociales están casi en cualquier tema. Pensemos, por ejemplo, el tema de los océanos, ¿no? el tema de las aguas, todas las implicaciones que tienen en el clima, en la salud, en la alimentación, en muchísimas cuestiones. Y uno pensaría, ¿y aquí qué va a hacer un humanista? ¿Qué va a hacer un científico social? Bueno, pues resulta que hay arqueólogos subacuáticos especializados que están trabajando en la identificación, en la recuperación del patrimonio subacuático y que no solamente están trabajando por la protección del patrimonio que está en nuestros océanos, sino que además están interviniendo en debates con juristas de derecho internacional que tienen que arbitrar pues, en casos como el del Odyssey, por ejemplo, que tienen que dirimir a quién pertenece ese patrimonio, que tienen que datar el patrimonio, que tienen que reivindicarlo y cuidarlo, ¿no? Bueno, pues ahí están las humanidades, en un tema aparentemente de las ciencias naturales y del medio ambiente que son los océanos. Como este ejemplo que acabo de poner, hay cientos, ¿no? Me voy a referir a alguno más, pero realmente son ejemplos que abren mucho los ojos sobre hasta qué punto las humanidades están en cada una de las esferas científicas y del resto de disciplinas, ¿no? Y luego también para afrontar estos retos sociales, pues están necesariamente, y forma parte de todo lo que estoy diciendo ahora, pues los enfoques multi e interdisciplinares, ¿no? Porque, como decía, no se pueden afrontar los retos de hoy y los problemas que tenemos hoy sin que intervengan las distintas disciplinas científicas con los distintos enfoques y que a su vez, o sea, no es que en la resolución de esos problemas que se dan se sumen los conocimientos de unos y de otros, sino que al poner a trabajar equipos interdisciplinares sobre un mismo objeto de estudio, las coordenadas de la propia investigación cambian los presupuestos, cambian las reflexiones, cambian las maneras de analizar los asuntos y eso permite dar con soluciones. Eso es fascinante de la investigación. No es nada fácil porque poner a trabajar a gente de culturas diferentes, a gente de conocimientos diferentes y de disciplinas que aparentemente están muy alejadas, implica todo un trabajo de acercamiento de culturales, de investigación, de publicación, de análisis, etc. Pero se puede hacer. Y yo creo que estamos en ese camino, en el que sí se está haciendo.
pero que en las universidades, y que además es que es un requisito de las convocatorias públicas de investigación, creo que ya estamos en esa senda. Si vemos las convocatorias del European Research Council, por ejemplo, vemos que no solamente es esa investigación rompedora, transgresora, que vaya más allá de lo que se espera en una investigación clásica, lo que se está requiriendo en la convocatoria, sino que son muy bien valorados esos enfoques interdisciplinares precisamente por lo que tienen de creativo y de innovador en la búsqueda de soluciones. Y lo mismo, una experiencia similar hemos tenido en el CSIC con la puesta en marcha de los libros blancos de la investigación, que es un proyecto en el que hemos estado trabajando en los últimos años y que os contaré ahora alguna de las conclusiones, ¿no? Me refería antes a las plataformas temáticas interdisciplinares del CSIC y vemos que en el planteamiento, este es un tríptico que hicieron para definir estas plataformas, vemos que en el planteamiento hay dos o tres cuestiones clave. Se trata de investigar de forma colaborativa, poniendo a trabajar conjuntamente a distintas disciplinas y orientando la investigación a una misión que normalmente está vinculada con los objetivos de desarrollo sostenible. Vemos que hay plataformas en distintas áreas, en salud, por ejemplo. Tenemos esta de envejecimiento, Health Aging o Always Up. En cualquiera de las dos, y pensando en el tema del envejecimiento, pues probablemente, si pensamos así rápidamente, lo que se nos venga a ver con temas médicos, de geriatría, de gerontología, de genética, pero en el envejecimiento están involucradas disciplinas como la demografía, cuestiones como el urbanismo, como la cultura de los cuidados, como el ocio activo, es decir, multitud de disciplinas, de conocimientos que tienen que ver precisamente con la parte social y humana del envejecimiento. Al final, si el envejecimiento, muchas veces también pensamos en los sistemas de pensiones, en las cuestiones económicas asociadas a las sociedades envejecidas, pero en realidad detrás de todo eso hay muchísimos factores humanos y sociales de los cuales se ocupan las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Pensemos ahora simplemente en los trabajos de María Ángeles Durán, por ejemplo, sobre la remuneración, la no remuneración del trabajo de los cuidados hacia nuestros mayores y el papel de la mujer en esos cuidados, ¿no? Bueno, son cuestiones casi indisolubles. Lo humano, lo social, lo científico está absolutamente unido y hay que saber verlo y, como decía, reivindicarlo no como un pequeño espacio en el que tenemos que estar humanistas y científicos sociales, sino como algo absolutamente necesario para entender de verdad los problemas que están sucediendo. Esto en cuanto a las plataformas temáticas interdisciplinares. Hay una que es la que yo coordino, que se llama Esciencia, que tiene como objetivo el español como lengua de comunicación científica, y aquí pues nos sentimos muy unidas, precisamente de alianza por el español en la ciencia y la tecnología, que están coordinando desde CECIT en colaboración con el Instituto Cervantes. Y bueno, pues este objeto de estudio, el español como lengua de comunicación científica, podría situarse muy fácilmente en el campo de las humanidades, ¿no? Uno pensaría en el idioma, en la filología, en la lingüística. Y realmente cuando empezamos a concebir la plataforma nos dimos cuenta, y por eso se convierte en plataforma, porque la plataforma requiere de trabajo interdisciplinar, nos dimos cuenta de que aquí estaban involucradas muchísimas disciplinas, muchas de humanidades, como digo, la lingüística, la filología, la terminología, desde luego, muchas de ciencias sociales,
como la documentación o como la comunicación científica, pero también muchas otras disciplinas del ámbito de la ingeniería. Pensemos en toda la parte de ontologías, de ciencia de datos, de marcado de textos, de lingüística computacional, de inteligencia artificial, que hacen que la literatura científica que se produce en español y que queremos reivindicar para darle fortaleza a nuestro idioma en la ciencia, tenga que estar presente en el entorno digital. Y para estar en el entorno digital necesitamos trabajar con tecnólogos, necesitamos trabajar con especialistas en ciencias de datos, en ingeniería, en lingüística computacional, etc. Ese trabajo, esta es la página web de ciencia de la plataforma. Aquí tenemos representadas las disciplinas que a día de hoy estamos trabajando de manera conjunta en la plataforma, veis tecnologías semánticas, ciencia de datos, lingüística computacional, comunicación científica, inteligencia artificial, terminología, edición académica, documentación lingüística, esta historia de la ciencia también. Hay una parte de política, de por qué el español no tiene el peso que le correspondería por número de hablantes en la ciencia. Esto está vinculado a las políticas científicas, etc. Y veis que hay nodos en blanco, porque a medida que avanzamos en el camino, esto se va abriendo, se va diversificando y se van viendo relaciones con otro tipo de disciplinas que seguramente nos van a ayudar en el propósito, ¿no? que nos hemos planteado inicialmente. ¿Qué es lo que ocurre o qué implica poner en marcha una plataforma así, un proyecto interdisciplinar de cualquier tipo? Pues lo que apuntaba anteriormente implica que nos pongamos a hablar investigadores de disciplinas muy distintas, con lenguajes muy distintos, con culturas y prácticas de colaboración muy distintas, y necesariamente tenemos que darnos un tiempo para entendernos. Uno de los proyectos que estamos desarrollando dentro de la plataforma de ciencia es un proyecto que trata de analizar el corpus de noticias científicas, de columnas científicas que publicó The Conversation durante la pandemia, en concreto, en un periodo concreto de tiempo, y para todos aquellos textos con la marca, con la etiqueta COVID-19. Y en ese proyecto estamos analizando cuestiones desde el modelo de comunicación hasta los contenidos tratados, la interacción entre los contenidos, etc., el uso de los términos, la evolución de los términos, los contextos, etc. Bueno, para analizar todas esas cuestiones ha sido preciso poner en marcha, como os decía, un equipo interdisciplinar que al principio del trabajo nos miramos todos con caras un poco raras. ¿En qué temas trabaja y qué me está diciendo y qué me está queriendo contar? Y al cabo de unos meses, lleva tiempo, y esto hay que pensarlo, al cabo de unos meses hemos empezado a engranar el trabajo hasta el punto de llegar a los resultados del proyecto, a lo que queríamos. Y ser capaces de hablar con ingenieros o con gente especialista en ciencia de datos para decir, vamos a ver, tenemos este corpus, lo podemos analizar desde un punto de vista lingüístico, estamos en humanidades, podemos analizar el discurso de esas noticias, estamos en humanidades, pero necesitamos que todo esto se vaya a la red, esté en repositorios, sea recuperable y tenga datos que puedan utilizar otros investigadores de otras partes del mundo. Tenga términos en español que puedan ser utilizados luego en sistemas de información científica internacionales. ¿Cómo hacemos esa conexión? Para eso necesitamos otro perfil de investigadores. Y hablando y trabajando y puliendo ese engranaje se puede llegar a él. Son procesos que requieren tiempo, pero son procesos necesarios si realmente queremos afrontar esos retos complejos, ¿no? Aquí os he querido poner algún ejemplo, bueno, algún pantallazo de las herramientas que hemos desarrollado
para analizar estos corpus. Podemos observar para una determinada palabra, en este caso la vivienda, en un corpus que tiene en común, que trata sobre el COVID-19, pues en qué contextos aparece la palabra vivienda y qué familias de temas aparecen en ese conjunto. No sé si se ve bien en pantalla, pero en la parte de la derecha aparecen familias de palabras asociadas a ese término vivienda, ¿no? Y eso nos da una idea de en qué ámbitos semánticos se está tratando desde el punto de vista científico el tema de la vivienda. Uno tiene que ver con las condiciones de enseñanza y de aprendizaje en casa durante el confinamiento, otro tiene que ver con las propiedades de la vivienda desde el punto de vista de protección frente al coronavirus, que sería la segunda familia. La tercera tiene más que ver con temas sociales y de implicación de la mujer o de tareas de la mujer durante el confinamiento, el tema de conciliación, etc. Todo este análisis lingüístico y en contexto, porque, como digo, nos permite delimitar campos semánticos y ver qué enfoque se está dando a los distintos temas de estudio, pues ha sido posible gracias a esa colaboración entre lingüistas e ingenieros, ¿no? en este caso. Bueno, aquí tenemos distintos tipos de gráficos y de análisis que se pueden hacer respecto de esas familias de temas que han sido tratadas. Aquí se puede ver perfectamente cómo hay temas de la pandemia, y ahora me voy a referir a ello con algunos otros ejemplos. Hay temas de la pandemia que son absolutamente ligados los aspectos sanitarios, los aspectos biomédicos con los aspectos sociales. Y esta es una imagen clarísima de hasta qué punto es difícil diferenciar las ciencias o pensar que son algo estanco, separado y con falta de diálogo, ¿no? Aquí he querido traeros otro ejemplo en el que se manejan las tecnologías semánticas. Se trabaja también con corpus, por tanto, aquí hay lingüistas, hay gente de análisis del discurso incorporada a estos equipos, como las tecnologías semánticas aplicadas a corpus, en este caso a corpus de textos jurídicos y utilizando inteligencia artificial, pueden dar lugar a herramientas que ayudan en la práctica jurídica. Hay cosas que incluso llegan a dar un poco de miedo. Aquí simplemente veis algunos puntos clave que los sistemas van identificando después de un periodo de aprendizaje de los sistemas. Pues se llega a un punto en el que una máquina es capaz de identificar todo esto con mucho entrenamiento, con mucho conocimiento incorporado al sistema de tipo lingüístico, pero también de tipo jurídico. El sistema es capaz de identificar sobre qué conceptos clave trata un determinado documento. Y entonces, bueno, esto es bastante útil para los abogados, pero se puede llegar a casos como el que veis aquí a la derecha. Este servicio que ofrece en este caso es una herramienta de analítica que tiene la editorial Tiraldo Blanc, y tenemos esta opción que es a favor, en contra, búsqueda por la posición procesal y la probabilidad de éxito de cada parte. Es decir, tenemos una herramienta que se ofrece a abogados mediante la cual se analizan corpus ingentes de jurisprudencia, de legislación, y se le está diciendo al abogado: si utilizas estos argumentos y te basas en estas fuentes, en estos precedentes, tienes tantas posibilidades de éxito en tu caso, en esta comunidad autónoma, en esta otra, según las legislaciones que hay. Esto impresiona por las consecuencias que puede tener, impresiona también por el trabajo que hay detrás de la colaboración
interdisciplinar. El entrenamiento de estos sistemas es impensable si no hay, en este caso, lingüistas, filólogos, juristas y tecnólogos trabajando de la mano. Esto aquí no se puede errar, o se debería errar lo menos posible porque hay muchísimo juego. Bien, pasemos entonces ahora a la experiencia que os quería comentar, que es la de los libros blancos de investigación para el CSIC, un proyecto del CSIC, en los cuales pues, han tratado de establecer los desafíos científicos para 2030 y cuál puede ser la contribución del CSIC a esos desafíos. Han salido 14 libros blancos de temáticas muy distintas, una de sostenibilidad de la sociedad global, otro que tiene que ver con los orígenes de la vida, otro que tiene que ver con genómica y epigenética, con salud global, con biomedicina, con cerebro, mente y pensamiento. Están aquí representados los temas más diferentes que os podéis imaginar y que se cubren de una u otra manera en el CSIC. Ha sido una experiencia realmente inédita, increíble para poner en marcha. Han intervenido más de 1000 investigadores del CSIC en la redacción, en la elaboración de estos libros blancos. ¿Y qué es lo destacable, a propósito de esta sesión, qué es lo destacable con respecto a estos libros blancos? Pues que, aunque como os decía antes, en el CSIC son mayoritarias las disciplinas científico-tecnológicas, en la elaboración de estos libros han intervenido pues, un 42% de investigadores del área materia, es un gran área global dentro del CSIC, un 45% de investigadores del área vida, biomedicina y todas las disciplinas relacionadas, y un 13% de humanidades y ciencias sociales. Esto se corresponde un poco con lo que representamos dentro del CSIC. Pero, como os decía, prácticamente en cada uno de estos libros blancos hay trabajo interdisciplinar e intervención directa de las humanidades y las ciencias sociales. Me voy a referir, perdonad que he pasado de diapositiva, me voy a referir, por poner un ejemplo, al volumen 10 que tiene que ver con digitalización. Bueno, estos libros blancos que han sido publicados por Editorial CSIC están disponibles en el repositorio en digital de CSIC y se puede conocer perfectamente su contenido. Entonces, si uno abre el libro por la primera página y comienza a leer, yo por lo menos me asusto. Empiezo a ver cosas de fotónica, de computación cuántica, de disciplinas que son muy alejadas, inalcanzables para los que trabajamos en otras áreas, pero vamos viendo cómo poco a poco esos temas se acercan a temas sociales y de humanidades. De hecho, dentro de este libro dedicado a digitalización, hay 3 desafíos concretos que están directamente relacionados y en los que está involucrada gente de humanidades y ciencias sociales. Hay un desafío que tiene que ver con humanidades digitales. Cómo toda la digitalización, entendida en un sentido muy amplio, afecta no solamente a la constitución de estructuras y de visualizaciones y de análisis nuevos para los datos que proceden de las humanidades, sino también a una nueva manera de hacer investigación. Porque esas nuevas estructuras, esa nueva manera de almacenar y de analizar información posibilita informaciones, posibilita plantearse objetivos ambiciosos en la investigación en humanidades que antes pues, no eran posibles, ¿no? Entonces está ese desafío en el ámbito de las humanidades digitales. Luego está algo que es esencial en nuestra sociedad de hoy, que es la ciudadanía digital, cómo el entorno digital, cómo las nuevas maneras
de gobernanza, de relación con la administración electrónica, todos los procedimientos, nuestra identidad digital en la red, la protección de nuestra intimidad, todas esas cuestiones que afectan a las personas, que son identitarias y que tienen que ver con la persona, con el comportamiento social y con la relación con el entorno digital, son afrontadas no solamente desde el punto de vista técnico, es decir, cómo puedo hacer yo cumplimentar un determinado proceso con tal o cual administración, sino cómo afecta eso a mi posición como persona en la sociedad, a mi identidad, a la preservación de mi intimidad, etc. Todo ese tipo de cuestiones son abordadas ¿por quién? Por los antropólogos culturales. Ahí está la antropología metida de lleno. Es fundamental que los especialistas de ese ámbito, los politólogos y los sociólogos, estén interviniendo en estos análisis para ver cómo este tipo de procesos, cómo estas tecnologías profundamente a los procesos sociales afectan también a las personas y, por tanto, qué cuidados, qué análisis hay que hacer al respecto para cuidar de la sociedad, ¿no? Y en este volumen también dedicado a la digitalización hay otro antes de otra manera, que es el de la ciencia abierta. Y precisamente tiene que ver con esas nuevas maneras de hacer ciencia, con ese nuevo contexto de la investigación que está directamente o que deriva directamente de las posibilidades que nos da hoy el entorno digital. Pero aquí, de nuevo, vemos que hay, bueno, si vierais además la lista de especialistas que han intervenido en este libro blanco, pues vais a ver que hay gente de musicología, de arqueología, de historia de la ciencia, de comunicación, de ética, de antropología cultural, que están todos trabajando en esa dirección y sobre temas en los que todos tienen que aportar, ¿no? Y luego, finalmente, por acabar y dejar al diálogo y al debate, a las inquietudes que podáis tener, pues vamos a referirnos a este debate, ¿no? Que hemos vivido muy de cerca y que creo que es muy expresivo de lo que estamos tratando de analizar hoy aquí, ¿no? Es que lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, no es una pandemia, sino que es una sindemia, ¿no? Esto es algo que fue utilizado, el término fue utilizado ya de hace mucho tiempo y que ha sido asignado a la COVID-19 para referirse precisamente a que la COVID no es un proceso, una crisis de salud pública, un problema virológico estrictamente, sino que hay factores a los virológicos y, por tanto, si no se analiza el tema con una visión holística, considerando todo eso, habrá problemas que dejen de estar cubiertos o estén directamente desatendidos, ¿no? El término se redescubrió en este artículo de Lancet. Decía que la COVID-19 no era una pandemia, precisamente para referirse a esa pandemia. Y en el caso español hubo una reacción por parte de las asociaciones científicas del ámbito de las ciencias sociales. Y hablo de ciencias sociales y de humanidades casi indistintamente, porque es muy difícil delimitar lo que es una ciencia humana de una ciencia social. Pensemos en el caso de la historia. Está siempre considerada como humanidad. El análisis de los procesos sociales, una ciencia social en toda regla. Y podríamos pensar casi lo mismo de la sociología que al otro lado, o si estamos hablando de lingüística, también de factores sociales y de factores grupales, etc. Es decir, es muy difícil delimitar humanidades de ciencias sociales. Bueno, pues en este caso hubo una serie de
científicas, de antropólogos, de especialistas en comunicación, de la gente de educación, de la Sociedad Española de Pedagogía, los sociólogos, los politólogos, que redactaron un documento, una especie de manifiesto reivindicando precisamente que se tuviera en cuenta el criterio, la asesoría de estas asociaciones a la hora de tomar decisiones en temas de pandemia, porque se estaban dejando de lado todos los factores sociales que eran inherentes y que están directamente relacionados con el desarrollo y con la resolución de los problemas de la pandemia, ¿no? Es interesante leer el documento, pero fijaos que se refieren a que la pandemia demostró la virulencia de su dimensión social sobre el empleo, el sistema productivo, las geografías formales e informales, las redes de solidaridad, las ciudades, la gestión de los datos, es decir, cuestiones que tienen que ver absolutamente con lo social, con lo familiar, con lo individual. Ahí están también nuestras... La Organización Mundial de la Salud se refirió, esto a través del director regional en Europa, se refirió precisamente a la necesidad de afrontar el análisis y la resolución de los problemas de la pandemia, haciendo intervenir el enfoque de las humanidades y de las ciencias sociales para poder resolverlos de una manera integral. Y también la OCDE, casi desde el primer momento, en el portal que dedicó a coronavirus, incorporó ese apartado sobre los desafíos sociales que estaba planteando la pandemia, ¿no? En estos días hemos asistido pues, a este plan sobre la salud mental, que ya se veía venir, que era uno de los desafíos que iba a haber a propósito de la pandemia. Y bueno, esto que desde el primer momento se llevaba reivindicando, ya ha llegado tarde, porque efectivamente en un primer momento lo urgente era parar el virus y atender a las cuestiones más biomédicas, virológicas, la vacunación, etcétera. Pues realmente todas las consecuencias sociales estaban por llegar, y los análisis y las reacciones han de venir ahora por parte de humanistas y científicos sociales, ¿no? Con esto, bueno, lo dejamos aquí. Tengo infinidad de ejemplos para daros de cada uno de los libros blancos. Podríamos estar hablando, y seguramente que a vosotros a lo mejor en el transcurso de estos minutos han ido ocurriendo vínculos, intervenciones de las humanidades en los distintos ámbitos de la vida y en estos problemas que hemos mencionado. Pero bueno, yo creo que es bueno dejar este tiempo para hablar, para hacer algún comentario.